Muy bien, ya lo tenemos acá en la mesa al ministro de Turismo, Germán Cardoso. Gracias por acompañarnos presencialmente. Un gusto, presencialmente, pero... Con tapabocas. Con doble tapabocas. Doble cobertura. Doble, sí. El martes me dan la segunda, me estoy cuidando. Claro. Está perfecto. Muy bien. Sí, bueno, pero ya es una buena cosa, ¿no? Sí. Uno se siente de otra manera, inclusive, ¿no? Sí, claro que sí. Con la segunda dosis. Bueno, ministro, vamos a repasar las medidas, las más importantes que se anunciaron en estos últimos días. Usted se ha mostrado altamente satisfecho por esos anuncios. La exoneración del 100% de los aportes jubilatorios al Banco de Previsión Social de enero a junio. También la exoneración del IRAE mínimo mensual durante el primer semestre. El anticipo del impuesto al patrimonio para el primer semestre del año. Y el acceso a créditos a través del Sistema Nacional de Garantías, SIGA, que son los préstamos garantizados del Estado que ahora se extienden para todo el sector que comprende el turismo, y un acceso a un préstamo con intereses cero de 25.000 pesos por parte de ANDE, ¿no? También por allí, May, hay beneficios para las tarifas. Sí, también beneficios en tarifas públicas, UTE para los sectores de la hotelería, de la gastronomía, agencias y salones de fiesta, que se va a descontar un 100% del cargo fijo y la potencia contratada hasta junio. También por parte de Antel se exonera el cargo fijo de la línea telefónica y el 25% en cargos fijos de internet para los meses de mayo y de junio. Los hoteles, los salones de fiesta y locales gastronómicos que tuvieran deudas con el ente pueden extender el pago hasta 16 cuotas. Y se mantiene la vigencia del seguro de paro flexible de los trabajadores mensuales, y ya con un mes de trabajo tenés acceso. Antes tenías que esperar el mínimo de los 6 meses, ¿no? Lo mismo para los jornaleros, de tal forma de tener un universo de cobertura realmente amplio. Y también el tema de la exoneración de las patentes a los autos de alquiler y la contribución inmobiliaria de los hoteles, pero eso es resorte de las intendencias municipales que, como autónomas que son, tendrán que también articular estos beneficios. En el caso de la patente rural se requiere de un proyecto de ley. También como la reprogramación de los viajes, eso ya lo vamos a estar conversando con el ministro, ¿no? Pero nos gustaba empezar por lo que ha sido el impacto y cómo han recibido las medidas los diferentes sectores. Sabe que justo Caras y Caretas publica que el Sindicato de Trabajadores del Turismo está en desacuerdo con las medidas del Ejecutivo, porque dice que solo favorece a los empresarios, que los dejan de lado una vez más. Están hablando de la gente que trabaja en las agencias de viaje, los guías turísticos, por ejemplo, que no tienen las facilidades de acceso a estas medidas que se han anunciado, que son 3.000 familias del sector que están sin trabajo, que bueno, han podido sobrevivir gracias a la colaboración de sus familias, de las canastas de alimentos, de las ollas populares. Es decir, ellos están reclamando quizá más medidas a ese sector, que ¿no? se toman, que van dirigidas al más amplio espectro posible de la sociedad. Yo no, eso que me está diciendo de Caras y Caretas no tengo conocimiento, pero de cualquier manera no es así el enfoque. Todo el mundo tiene derecho a reclamar y tal vez mucha gente sienta que son necesarias más medidas, lo cual es justo y es lógico, porque en una situación extrema de la actividad turística como estamos viviendo, nunca en la historia del turismo de este país ni del mundo, porque hay que entender también que no es un tema que es un tema del mundo al cual Uruguay no es ajeno. En el último año el turismo ha caído en el 92% en el mundo entero, o sea, prácticamente las actividades son nulas. Pero con respecto a lo que decís de las agencias de viaje, bueno, todas las medidas la alcanzan, la extensión de los seguros de paro los alcanza, se han ido renovando sistemáticamente, el acceso y acogerse a los beneficios también los alcanza, y las medidas llegan siempre a los trabajadores, porque es muy importante las primeras medidas que leíste para darle un alivio a la actividad. Hay emprendimientos de gran porte, de gran envergadura, de envergadura media y pequeña, en lo que tiene que ver con los aportes patronales, los adelantos de impuesto al patrimonio, el IRAE, que tú dirás, bueno, son para el comerciante, no para el trabajador. Error, grave error, porque un establecimiento que tiene 1.000 trabajadores y que está en una situación vulnerable, en una situación muy sensible desde el punto de vista económico, porque ha tenido que pasar peripecias de todo tipo en todos estos meses, si accede a estos beneficios económicos la empresa, el comercio, está asegurando el mantenimiento de los puestos de los 1.000 trabajadores que tiene. Sí. Y si no lo tuviera, y no tuviera acceso a esta medida de beneficio, seguramente tendría que cerrar en los próximos meses, y vaya si se vieran directamente dañados y perjudicados los trabajadores. Entonces, cuidado con el concepto, no, todos para uno, a ver, acá se les llega a todos.
hay miles de cuentapropistas Sí. que no tenían acceso al seguro de paro, que ahora lo van a tener, caso el transporte turístico, los remiseros, Uber, el taximismo, todo lo que tiene que ver con... El guía turístico también, El guía ¿no? turístico... El que maneja las vans. El guía turístico y turismo aventura, Sí. con acceso a un subsidio de 7.000 y pico de pesos por Creo que mes. son 7.805. si no me Exactamente. equivoco. Todo lo que tiene que ver con ese mundo de servicios que hay veces que no lo vemos en el día a día. En Uruguay, en normalidad, en un fin de semana trabajan 50.000 personas, safralmente, en catering, en fiestas, los disjockeys, los mozos, los cocineros, los maquilladores. Bueno, a toda esa gente se le llega ahora con esta cantidad, con esta batería de medidas, lo cual yo creo que se llega a un número de trabajadores importantísimo, aparte de todos los que se le estaban llegando a través del seguro de paro, el seguro de paro parcial, el seguro de paro con normalidad. Y lo que decías tú es muy importante y le quisiera agregar la flexibilización del acceso al seguro de paro, ya no tener que computar tantos meses para tener el beneficio de acogerse al mismo, sino que a partir de haber trabajado safralmente un mes, la persona se va a poder acoger. Y aquellos trabajadores que es normal también, o que muchos lo tienen 2 trabajos, si perdían uno, no tenían derecho a acogerse al beneficio porque mantenían el otro. Ahora van a tener el beneficio de poderse acoger manteniendo un empleo por el que han perdido. Ahora sí, pero permitime esto, porque por ejemplo desde el sector de los gastronómicos se dice que les ha bajado un 70% la recaudación. Y lo que están pidiendo es que todos estos beneficios se extiendan anualmente, es decir, que vayan hasta fin de año, no hasta el final del primer semestre. ¿Qué margen tiene el Poder Ejecutivo para poder contemplar algunas situaciones particulares? Las demandas y necesidades, ¿no?, siempre son absolutamente comprensibles en una situación como esta, como te decía al principio. Lo que hicimos ahora fue tomar el primer semestre del año. Las medidas rigen del 1 de enero al 30 de junio. Nosotros venimos a un ritmo de vacunación muy importante, ya estamos en el orden del 1,5 millones de vacunados. De cumplirse el calendario del plan de vacunación como se viene cumpliendo hasta el momento, seguramente en 60 días, 70, tendríamos la cantidad de uruguayos inmunizados o suficientemente como para poder planificar el segundo semestre del año desde el punto de vista del turismo y los servicios en otras condiciones. Entonces, siempre hemos evaluado, no es el primer paquete de medidas que hemos tomado, es el tercer paquete de medidas que hemos tomado. El primero fue abril-mayo del año pasado, cuando comienza la pandemia. Todos hemos aprendido muchísimo en estos 13, 14 meses de pandemia. La previsibilidad al principio, cuando veíamos la primera ola en Europa, era que duraba 60 días, 70 y así se controlaba. Después empezaron los rebrotes, la segunda ola, la tercera. Hay países del primer mundo que están en la cuarta ola, en momentos que nosotros estamos en la primera fuerte ola. Entonces, imperiosamente hay que ir analizando, porque los recursos son finitos del Estado y las demandas muchas veces se va a analizar, de hecho, una prórroga, si fuera necesario. Lo hemos hecho. Lo que hemos vivido en las últimas horas es, bueno, analizar lo que había venido pasando. Te decía las medidas del año pasado, abril-mayo. Teníamos la perspectiva de poder abrir fronteras en septiembre-octubre si la situación sanitaria de la región era otra. Lamentablemente, no Uruguay en ese momento, pero Argentina y Brasil estaban muy complicados y entre los dos son más del 80% de nuestra masa de clientes de turistas. Se toma la decisión de transitar la temporada alta, sol y playa con fronteras cerradas y allí tomamos en noviembre una batería de medidas que se llamó Plan Verano, de estímulos, de descuentos, que estuvo vigente hasta el último domingo de Semana de Turismo. Lamentablemente los contagios aumentan en enero, bajan en febrero y en marzo se disparan y entramos cada en esta... vez que venía la temporada había un aumento. Entramos en esta primera fuerte ola. ola, Semana de Turismo otra vez tuvimos que tomar medidas restrictivas y en base a esa evaluación de situación de la actividad turística y los servicios del turismo que otra vez se vieron fuertemente afectados al final Semana de Turismo, más la temporada que tuvimos que tener solamente con turismo interno, bueno, es que tomamos este paquete de medidas que se lo llevamos al presidente hace 10 días y no se denominó Plan Verano, sino se llamó Plan Rescate de la Actividad Turística, porque entendemos de que son medidas fundamentales para asegurar el sostenimiento de la mayor cantidad de operadores, de emprendimientos, de fuentes de trabajo, hasta fines de junio,
para que cuando transitemos esa etapa, poder evaluar y ver la planificación de la segunda etapa del año. Germán. Señora, No, dale. no, por favor, la señora primero. No, porque en referencia a las medidas, en este paquete de 21 medidas, habían algunas que son más bien numéricas, de estas que se dieron después en conferencia, y otras más bien generales, como por ejemplo un protocolo sanitario para reactivar el turismo de reuniones. Otra de las ideas era una precontratación por parte de organismos del Estado de paquetes de servicio social para el turismo 2022-2023. Otra inversión pública en infraestructura de couso del sector turismo. ¿Esas medidas están en análisis? Están todas encima de la mesa. Lo que tienen diferentes tiempos y ritmos. Claro. Unas eran inmediatas. Las económicas. Las económicas. Las otras que implican incluso la necesidad de algún proyecto de ley, se están analizando y se van a llevar adelante. Lo que no podemos dejar de hacer nunca es planificar, ni lo hemos dejado. Más allá de que hayamos tenido que cambiar y virar la planificación sobre la marcha porque la situación así lo impuso de la pandemia, nosotros no hemos dejado de planificar ni un solo día. Y el turismo social ha estado encima de la mesa durante todo el año. ¿Qué implica el turismo social? Subir un ómnibus a 50 personas mayores de 65 años y trasladarlas. Entonces, por la situación que nos impone la pandemia, eso sería un riesgo sanitario que todavía no lo hemos podido poner en práctica, pero estamos conversando con los diferentes organismos del Estado para hacer los convenios, con el BPS, con el MIDES. Claro, en referencia a eso, el otro día cuando yo presentaba estas medidas, comentaba, hubo un caso, por ejemplo, del Ministerio de Educación y Cultura, en el que compraron butacas de ciertos teatros o de agrupaciones o espectáculos para tenerlas y que luego sean utilizadas por niños o jóvenes de la escuela y el liceo público, como parte de ayudar de alguna manera anticipadamente al sector. ¿Eso puede ser una posibilidad de comprar paquetes? Bueno, de hecho es lo que estamos planteando en estas medidas, que determinada cantidad de operadores puedan asegurarse, tener la certeza de que va a haber un número determinado de personas que van a utilizar sus instalaciones, sus alojamientos, se van a trasladar en el transporte turístico, etcétera, utilizando todos los servicios, como manera de, generar un estímulo posible para impulsar la reactivación del sector, que es muy importante, y nosotros, es mi principal anhelo, tratar de reactivar la actividad turística en todos sus espectros lo antes posible, sin duda, sin parar de vista en el horizonte del Estado lo sanitario. O sea que Esa estas es la ideas principal todavía no prioridad. están cristalizadas. Estas ideas están encima de la mesa y las vamos a ir aplicando en la medida que la pandemia no nos vaya permitiendo que bajen los contagios y que tengamos la población más vulnerable, sobre todo entre 71 y 79, vacunada para que puedan hacer turismo social. Martín. Germán, Montevideo sigue siendo el destino turístico número 1, ¿no? Y lo seguirán los otros departamentos. Pero la gastronomía es, sin duda, los que más la están sufriendo. Y una cosa curiosa que sucede es que, si bien para evitar los contagios no hay nada mejor que las mesas afuera, ¿no? O sea, que las personas se sienten afuera, que estén al aire libre y que no estén adentro del boliche, ¿no? Que puedan estar afuera. Los DEX, los famosos DEX, eso. Por lo que he hablado con muchos gastronómicos, la intendencia, tanto la de Maldonado como la de Montevideo, les ha hecho una suerte de delay, o sea, le ha diferido el pago de lo que es el arrendamiento, de lo que son las mesas afuera y todo eso. Pienso que se me ocurre, que me parece súper lógico, fomentar la posibilidad de que haya más mesas afuera, que los tipos tengan más y que se exonere del pago de eso. Que no se les cobre todavía. Es resorte de las intendencias. Bueno, pero a mí me parece que el Ministerio puede hacer un poco de fuerza para que las intendencias me aflojen un poco con eso, mirá que es caro, o sea, los costos que tienen en boliches que tienen lugares chicos adentro y muy grandes afuera, pasa a ser más caro el arrendamiento, lo de afuera que lo de adentro. Y en este momento, que es mucho más lógico estar afuera que adentro, me parece que sería una medida que le daría una mano bárbara. Sería una medida interesante. Nosotros ¿Se ha conversado con COS estos temas, el Ministerio de Intendencia? No hemos dejado de coordinar nunca y hemos gestionado todo el tiempo medidas que de pronto no son de resorte directo del Ministerio de Turismo, pero sí afectan a la actividad turística y los servicios. Entonces vamos al Ministerio de Trabajo, vamos al Banco de Previsión Social, vamos al Banco República a tratar de gestionar la accesibilidad a los créditos SIGA. Hemos tomado un montón de medidas que no dependen directamente del Ministerio, pero sí gestionando y dialogando con las diferentes áreas de los gobiernos departamentales o nacionales
que tienen que tomar estas decisiones. Ahora, ustedes comentaban una medida que nosotros como representantes del sector turístico entendemos de que el alquiler de coches y el transporte turístico han sido fuertemente golpeados, son de las actividades más golpeadas que han tenido caja cero. Con esto no quiero decir que las demás actividades no lo hayan estado, pero la hotelería ha podido trabajar protocolizadamente y ha tenido en determinados momentos del transcurso de la temporada buenos picos de ocupación. Estos sectores no. Entonces, la contribución inmobiliaria de la hotelería, la patente del alquiler de autos, la patente del transporte turístico, forman parte de tienen un peso importante en los costos de funcionamiento para estas empresas. Nosotros gestionamos frente al Congreso Nacional de Intendentes porque es resorte de la Intendencia y competencia directa de cada Intendencia. Estamos esperando la respuesta, lo tramitamos, el Congreso nos contestó por nota haciendo una puntualización de las tareas que las intendencias han afrontado en todo el desarrollo de la pandemia y nos ponen en conocimiento que lo van a tratar en el próximo Congreso. Pero seguramente no le mueva la aguja a ninguna intendencia que exoneren de pago, pero me parece un gesto que está bueno, ¿no? Estaría bueno, si nosotros recibimos el planteo formal de la gastronomía, con mucho gusto lo vamos a gestionar. Ahí va, pero hay una buena disposición. Sí, claro las que intendencias sí. Pero es que a facilitar. Todo el Estado está haciendo un esfuerzo enorme. Acá, con estas medidas que se terminaron de tomar esta semana, estamos llegando a 900 millones de dólares de inversión de los fondos coronavirus en la utilización para paliar toda esta pandemia, las dificultades que nos ha impuesto. Entonces, hay un diálogo permanente. Ahora, ¿cuándo se empezaría a aplicar? Porque esto necesita un proyecto de ley, ¿no? En el caso del beneficio de las patentes. No, eso es una decisión del Congreso Nacional de Intendentes. ¿Y qué es lo que necesita un proyecto de ley? ¿Qué es lo que necesita proyectos de ley? Lo que son los aportes, lo que tiene que ver con el Banco de Previsión Social, el tema tributario, eso va por vía parlamentaria. Ministro, todavía el pasaporte COVID parece que estar lejos, ¿no? Necesitamos que gran parte de la población esté vacunada, incluso a nivel internacional. El otro día hablábamos con el director de comunicación de la Organización Mundial del Turismo y nos decía que, bueno, que todavía había, incluso en Europa, discusiones tanto éticas como tecnológicas sobre el pasaporte COVID y demás. ¿Cuáles son las perspectivas? Usted dijo en Radio Sarandí que se está analizando la posibilidad, de ver cómo empezar a hacer una apertura de fronteras cuidada, pensar en la posibilidad de tener testeos rápidos. ¿En qué cómo se ha avanzado sobre esto y cuál sería el plazo que se pone? El mundo va a ir en esa dirección, no tengas ninguna duda. Yo no sé cuál será la denominación estricta, si pasaporte sanitario, si pasaporte verde, si pase, no sé cuál va a ser terminología. La denominación. Lo que sí se está trabajando es un instrumento que está encima de la mesa. Nosotros le hemos encargado al subsecretario del Ministerio, Remo Monseglio, trabajar de lleno en este tema, que se están desarrollando foros por Zoom, conferencias, equipos de trabajo. Ya hemos hecho, de hecho he participado junto a él en más de una ocasión, junto a la Cámara Uruguaya de Turismo, al aeropuerto, donde estamos planificando, porque hay un dato bien interesante. Uruguay sigue estando a la vanguardia. Una empresa de mucho porte e importancia aérea como es Iberia, aplicó la experiencia piloto para todo el mundo en la ruta Madrid-Montevideo hace algunas semanas, de un pasaporte sanitario donde se cargó en una plataforma a través de los teléfonos smart los datos de la persona, el pasajero, si está vacunado, dónde viene, a dónde va. Es decir, eso se probó con las autoridades aeroportuarias aquí y funcionó muy bien. Entonces, a partir de eso es que se ha generado toda una dinámica de trabajo en donde está involucrada la propia Organización Mundial del Turismo, y creo que en 60 días vamos a tener ya algo bien concreto para avanzar en esa dirección, porque ha pasado a ser una necesidad, más allá de la discusión. Si nosotros como país en 60, 70 días tenemos la cantidad de uruguayos inmunizados necesaria y suficiente, logramos, como lo logró Israel. Claro. Todos miramos con admiración lo que pasa en Israel. Israel vacunó a un ritmo muy fuerte, incluso vacunando llegó a tener picos de contagios diarios de 14.000. Tuvo que poner medidas restrictivas en plena vacunación. Igualmente siguió vacunando, hoy tiene menos de 100 contagios diarios. O sea, todos vemos que Israel está volviendo a la vida de bares, de pubs, de teatros, de recitales,
Claro, eso para Entonces, salir y las medidas... Eso es lo que, hacia ahí es hacia donde queremos llegar todos. ¿Y para Si entrar? Uruguay en los próximos 60, 70 días logra tener esa cantidad de uruguayos suficientemente inmunizados, en lo siguiente que estamos pensando es cuál es el estado sanitario del barrio. Cuando hablo del barrio es Argentina y Brasil, que van mucho más lento que nosotros, que son nuestros principales clientes en materia de turismo y que seguramente van a ser los primeros en venir. Bueno, nosotros tenemos que cuidar lo que hemos logrado. De nada serviría el enorme esfuerzo sanitario, humano, económico que ha hecho Uruguay si abrimos frontera a lo loco y de nuevo... En lo que tiene que ver con la, Entonces, en lo que tiene que ver con la yo apertura. creo que tenemos que analizar, y ya voy Sí. contigo, necesariamente tenemos que ir a la posibilidad de abrir fronteras gradualmente de personas vacunadas. Con un testeo Sí, para no vacuna, vacunados. y exigiendo vacuna. No, la Tenemos que pregunta- seguir cuidando a nuestra población. La pregunta iba por ese lado, si iba a estar disociado en el tiempo la apertura de fronteras con la posibilidad de solicitar un carnet sanitario, Bueno, o era algo que iba a ir íntimamente ligado. No se abre fronteras hasta tanto no Hoy se con que- consolide esta green card o pasaporte sanitario. Te quiero ser bien sincero y bien franco. Estamos conversando y planificando. Es decir, yo no voy a resolver como Ministerio de Turismo solo ese tipo de medidas porque implica salud pública, Sí, que es la sí, autoridad totalmente. sanitaria, migraciones, Ministerio del Interior. Pero sí, es obvio que planificamos y estamos viendo cuál puede ser el desarrollo en la medida de que se vienen dando hechos hoy que son prometedores, que vemos la luz en la salida del túnel. Y en ese sentido, yo no tengo ninguna duda, y lo voy a discutir en el Consejo de Ministros porque es mi posición, que la apertura cuando pueda darse, cuando esté garantizado el estado sanitario de nuestra población, que tengamos una población sana, ese será el momento de avanzar, y a mi juicio es avanzar, abrir fronteras gradualmente recibiendo turistas vacunados. O sea que en un contexto favorable de pandemia nos podemos imaginar la próxima temporada con fronteras abiertas, ¿verdad? Con un carnet o un pasaporte sanitario y con mucha gente ya con la segunda dosis dada y con la inmunidad. En ese sentido, ¿cambia la obligatoriedad de hacer una cuarentena? Es decir, ¿en qué está pensando los el uruguayos todos con la segunda dosis. Sí, pero digamos, El tema es la entrada, el turismo ¿no? que venga ya con la cobertura, con la inmunidad. Bueno, de son la todas vacuna. medidas que analizamos día a día. Sí. Esto ha formado parte de conversaciones del Consejo de Ministros. Todavía no están tomadas las decisiones finales porque no hemos llegado a esa etapa. Pero, a ver, es lógico, resultaría contradictorio una persona que viene vacunada hacer cuarentena. No tendría sentido. Eso, Claro. Germán, eso es lo que te quería preguntar. Los dos dosis, vacunados 15 días, todo, que viajan y vuelven, ¿tendrían el mismo protocolo que el que no está vacunado? Yo creo, a ver, no hemos debería. llegado a eso. Estamos hablando de futurología, de lo que no tenemos hoy, pero si tú me preguntas mi opinión, lo tendré que discutir con el Ministro de Salud Pública necesariamente, A ver, sí. porque es la autoridad sanitaria, pero yo creo que una Por persona lógica, que tiene claro. las dos dosis y hace una vida medianamente normal, protocolizada, no debería hacer cuarentena. Y paralelamente a toda esta planificación de cuarentenas y cuarentena, ¿no se está trabajando en la conectividad aérea, en mejorar la conectividad para hacer del Uruguay un destino regional? Por supuesto Porque también que sí. necesitamos incrementar el turismo de otra parte del mundo. Porque no No vamos a tengas jugar ninguna solamente duda. va a pasar con Argentina, estamos No en tengas, el horno. no tengas ¿no? ninguna duda. La semana pasada, junto al canciller Bustillo, a la ministra de Economía, al ministro de Industrias, tuvimos la oportunidad de compartir en la Embajada de Estados Unidos una invitación al mediodía con importantes autoridades del gobierno norteamericano que vinieron. Y bueno, en mi speech, cuando me tocó en la conversación del mediodía, fue lo que planteamos, la necesidad imperiosa de restablecer la conectividad aérea diaria con Estados Unidos como la teníamos, incluso conectividad de pronto no diaria, pero con alguna ciudad más como Nueva York directa. Está planteado, estamos trabajando, quedamos en contacto directo con la embajada y nuestros equipos técnicos ya reuniéndose para seguir con el tema. Iberia ya ha anunciado de que aumentará la frecuencia a 6 frecuencias diarias semanales en los próximos meses con Montevideo, lo cual nos fortalece mucho la conectividad con Europa nuevamente, que, a ver, hoy el mundo está muy complicado, no es un tema solo de Uruguay, ¿no? Pero lo que sobran son aviones, o están parados. El tema es la situación económica de las compañías. Han quebrado compañías aéreas, cadenas de hoteles importantísimos de gran porte en el mundo, restaurantes,
cosas que uno no lo hubiera podido imaginar nunca en normalidad, porque eran holding de empresas fuertísimos, y hoy el turismo prácticamente que ha desaparecido en el mundo, se está intentando reactivar. Hoy hay todavía 32 países del mundo con fronteras cerradas, nosotros somos uno de ellos, y otros tantos más con restricciones muy duras. Por tanto, Uruguay va a la vanguardia. Nosotros vamos a ser el primer país de América Latina seguramente que tengamos a la población inmunizada. Y eso nos da, de nuevo, nos pone desde una perspectiva en el radar del mundo como un país atractivo en medio de todo este triste episodio de hace 14 meses que nos toca vivir. Entonces, hoy hay interés de compañías aéreas, de grupos empresariales e inversores de hotelería, están conversando con Uruguay, están mirando Uruguay. Nosotros tenemos una expectativa muy esperanzadora. Ministro, perdón, y hoy el Ejecutivo, ¿recomienda viajar? ¿Recomienda ir a comer afuera? ¿Recomienda ir a un hotel un fin de semana? A ver, la hotelería ha estado protocolizada desde el día 1, funciona muy estrictamente, se controla y no han habido reportes de contagios ni en la hotelería ni en la gastronomía, porque están fuertemente protocolizadas. Hoy hay que entender que tenemos que cuidarnos, que tenemos que movilizarnos no innecesariamente, que tenemos que tratar de permanecer en nuestras burbujas, donde sea. Yo sé que es un tema que se ha prestado a polémica, que alguien ha dicho, ay, miren lo que dice el ministro. A ver, el efecto es el mismo si tú estás con tu burbuja acá en Bella Unión o en una cabaña en Punta del Diablo. Es lo mismo. El tema es que el individuo, el núcleo, es quien tiene que tener conducta de no interrelacionarse con otras burbujas. Claro. Y es ahí donde se está dando la inmensa mayoría de contagios, más del 65% intrafamiliarmente. Claro. O sea, nosotros podemos pedir, anunciar, sugerir todo tipo de medidas, pero al final del día es un tema de conducta personal también. Ministro, gracias por venir, en serio, por el esfuerzo de estar. Sé que estás por todos lados, que te llaman, que estás ahí para brindar la información a la población. Quedaron un montón de temas, será motivo de otra invitación. Cómo no, con mucho gusto. Gracias. Que pasen muy bien. Germán, muchas gracias y bueno, que siga bien la vacunación. ¿Tenías vos algo, me parece, que querías decir? No, me quedó ahí, o sea, capaz el planteo de si el carnet sanitario de la gente que esté vacunada, si en algún momento podría llegar a tener aplicación en lo que es el turismo interno, que alguien pueda pedirlo, pero claro, sí. Bueno, eso es algo que... Eso ya el presidente dijo ya lo ha manejado el problema. Claro, que va a ser resorte de las empresas privadas. Exacto, cada empresa privada. Sí. Ahora, ¿cómo, también, qué interesante esto, cómo va a cambiar la matriz del turismo, ya cambió la matriz del turismo, la pandemia, ¿no? La modalidad de descanso ha cambiado sustancialmente, la tendencia hacia un turismo más agro, sustentable, ¿no? Eso del espacio abierto, el alejarse de las ciudades. Eso también implica un desafío para los operadores, ¿no? Que tienen que mirar la forma de comerciar sus ofertas de otra manera, ¿no? Nuevas tendencias. Es interesante, la verdad es que es bien interesante eso. Y yo, con franqueza, que estoy mucho allá por el este, es impresionante la cantidad de argentinos que están viviendo en todo Maldonado. Vos vas por la calle de Maldonado y de 3 chapas uruguayas hay una argentina. No quieren volver a Argenzuela. No quieren volver, están desesperados, ¿no? Algún brasilero, algún chileno también. El vecino regional está mirando el Uruguay para tomarlo como residencia permanente también, ¿no?